Me estoy riendo porque me confundo, me hago bolas, como decimos vulgarmente, con estos aparatitos, gracias a mi nieta María Fernanda, que me dice más o menos cómo manejar esto, pero ni así lo entiendo. Yo pertenezco a otra generación de ignorantes en el manejo de estos sistemas modernos de comunicación. Miren, señores dirigentes del PRI, señor presidente de México, Salinas de Gortari también, Miguel de la Madrid, en el discurso que ayer pronunció René Juárez Cisneros, tras renunciar a la dirigencia nacional de su partido, el PRI, le andan buscando ubres a las gallinas. Las gallinas no tienen ubres. ¿Qué quiero decir con esto? Andan buscando 1000 pretextos para ver cómo recomponer a un partido que no solo está podrido por dentro. Habrá gente decente, no puedo generalizar, dentro del PRI, pero esa gente decente no llega a altos cargos. No entienden, que por cierto en su discurso de despedida René Juárez Cisneros habló de todos los argumentos habidos y por haber para tratar, según él, de entender y de comprender por qué perdieron. Muchas cosas dijo. No entiende que uno de los principales problemas a los que ellos se enfrentaron fue a ese centralismo brutal, salvaje, en donde el presidente de la República era visto casi como un dios o semidios. La palabra del presidente era la que decidía todo. El presidente controlaba todo, pero se hizo más evidente en este régimen podrido también de Enrique Peña Nieto. El señor Peña Nieto, lo he dicho muchas veces, no creo que lo digo ahora que fue derrotado, es un corrupto, un hombre deshonesto. Yo no entiendo cómo López Obrador lo perdona, cuando sería el principal personaje al que se le debería de abrir una carpeta de investigación para conocer toda la riqueza que tiene a nombre de él, a nombre de su familia o a prestanombres. Yo lo califico hasta de traición a la patria. ¿Por qué? Por haber entregado tantos recursos que son del pueblo de México, que hasta la Constitución reformaron con el famoso Pacto por México, porque en la Constitución decía que los recursos energéticos, por ejemplo, la energía eléctrica, los hidrocarburos, eran propiedad de la nación. No, pues lo cambiaron con el Pacto por México para decir que eran del Estado. Entonces Peña Nieto, como jefe de Estado, jefe de gobierno, pues podía promover, entregar recursos a empresas extranjeras, que es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, ante el aspecto del control de los cines en nuestro país, está en manos de empresas norteamericanas. Eso, como un ejemplo, ya no quiero hablar de ferrocarriles, de petróleos mexicanos, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que los hundió, ustedes mismos se hundieron, señores, fue su corrupción, su voracidad por acumular fortuna, una fortuna inconmensurable que han de haber acumulado y que deben de tener bien oculta o depositada en instituciones extranjeras, yo no sé, a través de familiares o de interpósita persona, los negocios sucios, los moches. Yo utilizo ese binomio de corrupción e impunidad. Cada vez que surgía o algún periodista, muy pocos por cierto, como Carmen Aristegui, por ejemplo, o Proceso, descubrían un acto de corrupción de un funcionario público, desde el presidente hasta los secretarios de Estado y otros niveles inferiores, órale, ahí te va una cobertura para tapar, para cobijar y que quedaran en la impunidad todas las tracaladas, todas las pillerías que hicieron en este sexenio. Yo no entiendo cómo el señor Lozoya Austin no está siendo procesado. ¿Por qué el exgobernador de Chihuahua no ha sido traído a México? ¿Por qué forzosamente se lo quieren llevar
a someterlo a proceso a la Ciudad de México. ¿Dónde está este señor? Que se desaparecieron miles y miles de millones de pesos, el caso Duarte. Los Moreira, resulta que uno de los Moreira llega otra vez a un alto nivel en el Partido Revolucionario Institucional. Entiendan, señores priistas, repito, habrá excepciones. Yo no puedo señalar que todos los priistas son corruptos, porque pues, las bases, cuando se les ha dado oportunidad, ahí llegan al poder los compadres, los recomendados por empresarios, los que compran las candidaturas para una presidencia municipal, una regiduría, una gubernatura, muchos de ellos amafiados con la delincuencia organizada. Señor René Juárez Cisneros, con la renuncia de usted a su partido, y usted mismo se pregunta qué van a hacer para recomponerlo, pues ¿qué van a hacer para recomponerlo? Búsquenle, escárbenle tantito, pero escarben también los bolsillos de todos los que han desempeñado cargos públicos en donde se manejan contratos, donde se manejan recursos públicos, de donde se han enriquecido. Hay gente, aquí en Michoacán, le puedo hablar de un personaje que vivía en una casa muy modesta y ahora ya vive en un fraccionamiento de lujo de Morelia. Trae un Audi del año. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Con el sueldo? Por favor, no me digan que del sueldo que perciben salga ese dinero. El caso del escandaloso de Peña Nieto y su esposa de la Casa Blanca, el asunto de Videgaray, de la casa de Malinalco, y esas son apenas algunos botones de muestra de toda la corrupción e impunidad que ha habido en ese partido. Búsquenle, sean honestos con ustedes mismos, porque en el discurso que ayer pronunció René Juárez Cisneros, después de presentar su renuncia a la presidencia de la dirigencia nacional del PRI, de todo habló, menos de corrupción y de impunidad. Han sido unos corruptos, unos deshonestos, y esto no nada más de aquí, busquen desde años pero insisto, en este sexenio de Peña Nieto se hizo más visible esta situación de corrupción, el cinismo, la desvergüenza de Peña Nieto, de muchos de sus colaboradores. Yo me pregunto cuánto dinero tendrá en realidad depositado en bancos mexicanos o en bancos extranjeros o de inversiones a nombre de prestanombres Peña Nieto. ¿Cuánto? Yo lo ignoro. ¿Usted cree que lo va a decir la Secretaría de Hacienda? No lo va a decir nunca. El que es titular todavía de Comunicaciones y Transportes, lo van a decir. No lo van a decir. Las complicidades que se dieron entre la iniciativa privada y funcionarios de gobierno que recibían moches, carreteras que están destrozadas. ¿Por qué? Como pedían altas cantidades de dinero, se utilizaban materiales de pésima calidad. Yo quisiera que usted viniera a Michoacán, hiciera un recorrido del tramo que va de Tiripetío a Tacámbaro. Hay agujeros que parecen cráteres. ¿Por qué? Pues por la complicidad que hay entre las empresas constructoras, que son de compadres y amigos, y los gobernantes. Hay carreteras que están hechas un asco. Y ya no le quiero hablar de la vinculación de algunos funcionarios actualmente con la delincuencia organizada. Claro, es un gobierno del PRD, que por cierto el PRD también se convirtió en materia putrefacta. Lo convirtieron quienes lo han manejado. Pero retomando el asunto del PRI, se alejaron de la ciudadanía desde hace años. Se alejaron de la ciudadanía, de los pueblos marginados, de los indígenas explotados. Fueron asesinadas infinidad de personas que están en la impunidad, y sobre todo líderes de comunidades. Encarcelaron a mucha gente en forma por demás injusta.
Ahí está tan solo el caso de Néstor Salgado, que en su oportunidad yo abordé a través de esta página que tengo. No le busquen ubres a las gallinas, nunca las van a encontrar. Sean honestos, si quieren ser honestos, pidan ustedes que se abra una investigación en contra de todo aquel que sea sospechoso de haberse enriquecido con el erario público, con los contratos, con los negocios. Hay muchas formas de buscarle, pero que no sea una auditoría, fíjese bien lo que le digo, que sea una fiscalización. Una fiscalización es muy diferente a una auditoría. Las auditorías son trabajos muy superficiales, muy someros. No, la fiscalización va hasta al fondo de una investigación de carácter fiscal. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si el Seguro Social compró algunos insumos, algunos medicamentos a X precio, a X laboratorio, que se investigue cuánto le pagaron a ese laboratorio, a quién le compró la materia prima. Todo se debe de investigar. El tema del tráfico de armas. ¿Usted cree que las armas las llegan a través del cielo? No, pues pasan por las fronteras, por ahí pasan las fronteras. ¿Ustedes creen que todo el hierro, por ejemplo, que ha salido de Michoacán y que sigue saliendo de Michoacán, también se lo llevan por aire? ¿Se evapora? No, lo sacan por los puertos. Hay una gran corrupción. Eso dañó al pueblo mexicano. Yo me siento ofendido y lastimado por estos regímenes priistas. Reconozco que en alguna época algunas obras importantes hicieron regímenes priistas. Ya no quiero mencionar Ciudad Universitaria, también cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, algunas cosas buenas que se hicieron, pero después vino esa corrupción, esta impunidad que raya en la desvergüenza, en el cinismo. Si de veras ustedes, señores periodistas, hicieran un verdadero acto de reflexión para reconocer qué los llevó a esta derrota, pues tengan tantitos pantalones para decir qué los llevó a esta derrota. Todo centralizado. Al presidente de la República lo veían como un dios o como un semidios. Él decidía todo. Todas las instituciones del país, el sector central, secretarías de Estado, organismos públicos descentralizados, desconcentrados, paraestatales, hasta en las instituciones electorales, el presidente de la República tenía metidas las manos. ¿Qué le pasó también más recientemente? En Michoacán, por ejemplo, toda la designación, que no elección, designación de candidatos a diputados federales por el PRI, a presidentes municipales, a regidurías, sindicaturas, se decidió en México con candidatos nefastos. ¿Cómo quieren que la gente votara por ellos? Entiéndanlo, señor René Juárez Cisneros, y entiendan ustedes, señores priistas, que fueron autoritarios, impositivos, que ustedes son los responsables de la miseria que hay en este país, de la pobreza, del saqueo que han hecho de nuestros recursos, de la entrega de todo lo que han entregado a empresas extranjeras. Yo por eso insisto, no le busquen ubres a las gallinas, nunca las van a encontrar. Tengan, un ápice, un poquitito de vergüenza, de dignidad, despójense tantito de ese manto de impunidad que los cubre a la mayoría. Yo no conozco un solo gobernador o exgobernador del PRI que me diga, mira, vive de su sueldo, de su salario. No, muchos de ellos ni trabajan y tienen un capital enorme. Viven como príncipes, tienen y gastan todo el dinero que se han robado. El hecho de que López Obrador, por la vía legislativa, que ahí no hace falta la vía legislativa, quite las pensiones a los exmandatarios, pues eso es muy poquito. ¿De qué sirve que a un presidente le quiten algo? No, que vean cuánta riqueza tiene, cuántas propiedades tiene el señor Luis Echeverría, por ejemplo,
en Cancún, que por cierto su hija es la que administraba terrenos, construcciones de hoteles, claro, en sociedad con empresarios. Búsquenle tantito en Manzanillo cuántos negocios hizo Miguel de la Madrid cuando fue presidente de la República. Para donde le busquen están hinchados de dinero, corruptos, deshonestos, apátridas. No les interesó entregar toda la riqueza de México a regímenes extranjeros, a empresas extranjeras. Ustedes, señores peístas, ¿cuándo tuvieron un contacto verdadero con el pueblo marginado? Nunca, más que para explotarlo, para engañarlo, para sobornarlo, para comprarle el voto, sabiendo que hasta por 1,000 pesos mucha gente alquilaba su credencial porque no tenían ni para comer. Ojalá, yo deseo que López Obrador cumpla con algo de lo que ha prometido. Yo no sé cómo le va a hacer porque es un problema muy complejo, muy delicado. Allí empieza a haber expresiones de protesta de gente de la Suprema Corte que no está de acuerdo en reducir sus salarios. El propio Instituto Nacional Electoral tampoco está de acuerdo. Abogados que trabajan para esas estructuras o gente que ha sido favorecida durante diversos gobiernos federales está en desacuerdo con ello. ¿Cómo le va a hacer López Obrador para obligarlos, jurídicamente desde luego, para que estos señores se rebajen el salario y ganen menos de lo que anuncia que va a ganar López Obrador? Son como 100 mil pesos al mes aproximadamente, algo más, algo menos, no recuerdo exactamente la cantidad. ¿Usted cree que un ministro de la Corte que se lleva casi 600,000 pesos al mes va a estar muy contento con que le reduzcan su salario más de un 400%? Pues no va a estar contento. Yo no sé cómo le va a hacer López Obrador para cumplir con esto. Y otro tema que quiero abordar, si usted no lo sabe, nosotros, los mexicanos, seguimos las declaraciones a veces mentirosas, embusteras de Peña Nieto y de Luis Videgaray para criticar a Estados Unidos por la retención y detención, en este caso, de menores de edad, que los tienen enjaulados. Bueno, en México existen más de 33 que les llaman estaciones migratorias, que no son más que cárceles, áreas sin agua, en la oscuridad, niños mal alimentados. En algunos casos están con sus padres, en otros están lejos de sus padres, niños que son deportados. Le estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos. ¿Le va a poner fin López Obrador a esto? Hay muchas preguntas, muchas interrogantes que nos hacemos los mexicanos. ¿Va a cumplir López Obrador con todo lo que ofreció? A mí sí me preocupa porque se va a enfrentar a una mafia, a un círculo de intereses muy poderosos que le van a hacer la guerra. Si usted quiere una guerra por abajo, no van a dar la cara, pero le van a generar problemas. ¿Usted cree que podrá quitar fácilmente los moches, los sobornos que les da algunos periodistas, sobre todo columnistas o analistas? No me refiero a las empresas de la industria de la información, que tener un contrato, un convenio con un gobierno es lícito, pero no, aquí se sostenía con un dineral o dándoles prebendas o concesiones a periodistas de pluma, que vendían su pluma para escribir, lambisconeando, lamiéndole los zapatos y hasta las suelas, desde el presidente de la República hasta aquellos que les pagaban una gran cantidad de dinero. Deben de entenderlo y deben de aceptarlo. Y usted, señor René Juárez Cisneros, pues usted proviene de esa clase política corrupta. ¿Cómo llegó usted al gobierno de Guerrero? ¿Por una elección? No, fue una imposición. ¿Cómo llegaron los Moreira? Que por cierto, uno de los Moreira ya fue incrustado en el PRI. Es decir, quieren reconstruir un partido con los mismos que contribuyeron a la debacle de ese partido. Y ya aquí le paro, porque no lo voy a cansar a usted. Pero
yo les agradecería que me sigan enviando sus mensajes, que me hagan las críticas que deseen. Yo con mucho gusto les daré lectura, comentaré lo que ustedes me sugieran. Inclusive yo acepto críticas. Si creen que yo estoy equivocado o que yo les miento, díganmelo también, por favor. Yo trato de ser lo más honesto posible, tratar de plantear la realidad, lo que yo veo, lo que yo observo. Mi edad me ha permitido conocer lo que es la miseria, lo que es la pobreza, la forma en que viven los que están en la meseta purépecha, en la costa, los que han sido despojados de sus tierras para entregarlas a las industrias mineras, a las empresas mineras de los Larrea y de otros, cómo han sido lastimados, líderes que han sido asesinados. Yo le pregunto a Peña Nieto, ¿acaso han respetado ustedes los derechos humanos? No, no los han respetado. Han matado a gente inocente, la han secuestrado. Cualquier líder de una comunidad, esté donde esté enclavada, en este caso le hablo de Michoacán, pero esto se dio en todo el país, que eran líderes verdaderos de sus comunidades y que no le convenía a las empresas extranjeras o al propio gobierno federal, o al gobierno del estado, los pretendían callar con intimidaciones, con sobornos, y si no lo lograban, aparecían muertos, secuestrados. Este ha sido un régimen desde Calderón también, pero en este se recrudeció una constante violación a los derechos humanos. Así es que, señores, no le busquen ubres a las gallinas, sean más pulcros. Usted, señor René Juárez Cisneros, ¿por qué en su discurso de ayer no habló de la corrupción y de la impunidad? Pues porque usted es parte de eso. Usted es parte de eso. Habla de todo como si arrojara responsabilidades a otros, como si se hubieran alejado de la población. ¿Cuándo han estado cerca de la población? Por eso López Obrador barrió con ustedes. La lucha de López Obrador, que tiene sus fallas también, no crea usted que no corre el riesgo de convertirse en protector de muchas pillerías de funcionarios del régimen actual de Peña Nieto. Pero López Obrador gana por el hartazgo. ¿Y por qué? 12 años de campaña recorriendo todas las zonas marginadas del país, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde les han robado el agua para dársela a empresas extranjeras. No, este señor, creo que es Padres, no se mandó a hacer una presa para tener agua abundante y suficiente para alimentar la cantidad de ganado que tiene. Por poner un ejemplo nada más, aquí hay quienes tienen criaderos de caballos. ¿De dónde sacan ese dinero? Pues de los cargos públicos que han desempeñado. Repito, yo no conozco ahorita un gobernador que me diga que está trabajando en algún lugar, exgobernador que está trabajando y que se está ganando el dinero con su esfuerzo. No, todos viven a cuerpo de rey. Presidente municipal que también se enriquecieron por sus vínculos con el crimen organizado, gobernadores, no se diga expresidentes de la República que han destruido a este país, que lo llevaron a la pobreza, a la miseria, a sumirlo en la ignorancia, en la manipulación. Ya no quiero seguir hablando porque los voy a cansar y como siempre me da mucho gusto saludarlos y mis respetos para todos ustedes y por favor ayúdenme, háganme sugerencias, critíquenme. No, a mí no me molesta que me hagan críticas y ojalá, lo deseo de todo corazón, que López Obrador pueda encabezar un buen gobierno. Él solo no va a poder, tiene que tener una selección adecuada de funcionarios, pero ojo, Andrés Manuel, no caigas en el autoritarismo, que quieras tú controlar y centralizar todo o en tomar decisiones equivocadas, como el otro día lo dije. Si se menciona que al Seguro Social puede ir Germán Martínez, un panista, que no tendría nada de malo, pero es gente que no tiene capacidad y me extraña porque la mayoría de las personas que rodean en este momento o que forman parte del círculo más cercano de López Obrador son intelectuales, son académicos, pero conocen de política, de políticas públicas, de políticas sociales.
Entonces, ojalá, Andrés Manuel, no vayas a caer en el autoritarismo, no vayas a hacer lo mismo que hicieron los priistas durante años, porque vas a tener mucho más poder que el que tuvieron expresidentes priistas, porque tienes el control absoluto del Congreso de la Unión y de los gobernadores. Respeta a los gobernadores, apóyalos, pero no les impongas políticas, no les quieras centralizar todo tú o tus colaboradores más cercanos. Sé democrático. La democracia también se mide por la honestidad que tenga un gobernante, no solo en el manejo de los dineros, sino en la forma de respetar otros cargos, a las instituciones. Y por cierto, insisto, yo no sé cómo le va a hacer para rebajar salarios de funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial, de la Federación, y me da, como siempre, mucho gusto saludarlos.